Estamos estudiando el romance de la redención y llegamos a la lección número 2 que yo llamo el humanista cristiano. Y espero que comprendamos que estas palabras no son compatibles, porque son palabras opuestas, pero describen bien lo que Elimelech está intentando hacer. Es decir, mezclar su humanismo con su fe en Dios. Y claro que hablamos de cosas diferentes, esto no funciona. Hablemos entonces del humanista cristiano. Todo comienza en Ruth, capítulo 1, versículo 1, y dice, notemos la palabra, dice, aconteció. Me encanta esa palabra porque casi todo en la vida va a ser así. Vivimos en lo temporal, todo lo que tú puedes ver llegará a pasar, todo. Y si tú no lo crees, ve y busca una fotografía de hace 10 años. Es decir, todos nosotros hemos tenido cambios y seguirá siendo así por el resto de nuestra vida. Aconteció. Y la razón por la que me gusta es que en esta vida a veces parece que nuestros problemas nunca van a acabar. Y eso es lo que el diablo quiere que creas. Pero la verdad es que tus problemas solo son temporales, no son permanentes, son temporales. Y continuamos, habla sobre un hambre en la tierra. Aconteció que hubo hambre en la tierra. Y lo que necesitamos hacer es aprender a vivir así. Aprender a vivir por la palabra de Dios y recordarnos que Dios tiene el control de este mundo. Dios siempre tendrá la última palabra. Siempre. Y el diablo intenta engañarnos y hacernos creer que esto nunca va a terminar, debemos encontrar una salida. Este es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Este solo es otro problema con el que tenemos que tratar, solo es eso. Entonces hablemos de este humanista cristiano, este hombre que dice creer, pero que vive como un incrédulo. Ese es Elimelech. Lo primero de lo que quiero hablar hoy es lo que yo llamo el escape de Elimelech. El escape. Él intenta escapar, correr de sus problemas. Y ese siempre es un error. Siempre. No puedes huir de tus problemas. No, después te encontrarás con que estás corriendo directamente hacia ellos. Y mientras más rápido corras, más duro será el choque. Entonces, el escape, él intenta correr. Y vemos que la historia de Ruth comienza diciendo que aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Ahora, todas estas palabras son importantes, porque esa frase, los días en que gobernaban los jueces, no solamente indica qué es lo que ocurre, sino por qué está ocurriendo. Existe un problema en el liderazgo de Israel, en los días cuando gobernaban los jueces. En el libro de los jueces, capítulo 25, el capítulo 21, versículo 25, este es el último versículo del libro de jueces, que fue escrito justo antes del de Ruth. Y el libro cierra con esta declaración: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a lo largo de este libro se repite la misma frase, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y notemos lo que está diciendo. No dice que hacían lo que creían que era malo, sino hacían lo que bien les parecía. Sin embargo, estaban haciendo cosas malas. El primer espacio en blanco que está en sus notas dice que el mal gobierno destruía a la gente. Eso era estar en el fondo. Dado que no había rey, cada uno actuaba como si fuera su propio jefe o su propio rey. Y básicamente este es el problema de la humanidad. Toda la humanidad es así. ¿Por qué la Escritura dirá, o por qué la Biblia hablará de que los maridos deben ser buenos con sus esposas y deben amarlas y no ser amargados con ellas? Porque los hombres quieren ser los jefes. Y cada vez que se sienten amenazados en su ministerio, ellos se molestan y con el tiempo se amargan y se alejan. Y también por qué dirá que las esposas deben estar sometidas a sus maridos. Obviamente quieren ser las jefas. ¿O por qué dirá que los hijos deben obedecer en el Señor a los padres?
porque quieren ser los jefes. Ahora, si el padre no es el jefe y la madre no es la jefa y los hijos no son los jefes, ¿quién es el jefe? Es muy obvio. Dios es el jefe. Y si no ponemos a Dios en su lugar legítimo en nuestra vida, en nuestra familia, las cosas simplemente no van a funcionar. Y este era el problema en Israel. Nadie estaba sometido a Dios. Cada quien hacía lo que cada quien creía que estaba bien, no lo que estaba mal. Ellos creían que esto era lo que debían hacer. Sin embargo, la Biblia registra y enlista 7 ocasiones diferentes en el libro de en el libro de Jueces, registra 7 veces en que hicieron todo lo que desagrada al Señor. Lo que ellos creían que estaba bien, a su parecer, estaba mal al parecer de Dios. Eso suena como nuestro mundo actual, ¿o no? Nuestro mundo que está tan dañado que cree que están haciendo lo correcto al matar a otra persona. Y eso no está bien. A alguien se le han de haber cruzado los cables. Eso no está bien. Pero el mundo es de esta manera. Intentan hacer lo correcto y están haciendo lo que es malo porque no están poniendo a Dios en su lugar legítimo. Y Elimelech está huyendo, escapando, o intenta escapar de sus problemas. Pero la verdad es que Dios es el Dios del buen gobierno. Elimelech nunca dio a Dios su lugar legítimo en su vida. Elimelech intenta arreglarlo él solo, intenta resolver sus propios problemas, y nos enteramos de que solamente crea más problemas. Dios nunca quiso que los israelitas fueran un pueblo que se autogobernara. Y creo que este es uno de los malos entendidos que tenemos aquí en este país, que tenemos un autogobierno. Sin Dios gobernando nuestras vidas, no podremos tomar decisiones que sean apropiadas. Tomaremos decisiones malignas, decisiones incorrectas. Nada más contarles, el día de ayer yo estaba platicando con una persona al respecto. Hablábamos del socialismo y de cómo hoy, en este país, la mayoría de los jóvenes comienzan a creer que el socialismo es algo bueno. Creen que está bien. Creen que es bueno. Ahora, tanto ustedes como yo sabemos que eso no es bueno. Eso no funciona. Y no puede funcionar, porque no puede cambiar el corazón, la corrupción que está en el corazón de los hombres. Así que te pido que me muestres un solo país comunista, un solo país socialista que haya sido exitoso. Todos tratan a sus pueblos como esclavos. Yo he estado ahí personalmente, he estado en Rusia y en los países que formaron a la Unión Soviética, y he estado en China, y he estado en Cuba, y he estado en todos estos lugares. Y no funciona porque hay algo que está mal en el corazón del hombre. Y esto es que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida. Ahora, como ya dijimos, Dios no quería que los israelitas fueran un pueblo que se autogobernara. De hecho, remontándonos hasta Moisés cuando fueron liberados y sacados de Egipto, cuando los sacó de Egipto, la Biblia habla sobre él y nos muestra 3 categorías en las que sirvió: profeta, sacerdote y rey. Él nunca se refirió a sí mismo como rey, pero actuó en el rol del líder de Israel. Y él hace esta declaración en Deuteronomio 18, versículo 15. Dice que Dios levantará a otro profeta que sea como yo. Se está refiriendo a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que es perfecto como profeta, rey y sacerdote, y el único que tiene verdaderamente el derecho de reinar, porque no existió pecado en él. Pero Moisés se vuelve un ejemplo de esto. Se convierte en un ejemplo de Cristo Jesús, o ese profeta que Moisés dijo que Dios levantaría y que sería como él. Ahora, Dios había prometido a los israelitas que cuando llegaran a la tierra prometida, a la tierra que fluye con leche y miel, Él prometió que les iba a bendecir en la tierra prometida. Y aún así esta historia en el libro de Ruth abre con la siguiente frase: hubo hambre en la tierra. ¿Y de qué habla? De un hambre en la tierra prometida. Esta tierra forma parte de la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero luego se enteran de que alguien debe ser el que tome la miel del panal. Y habrá alguien que tenga que ordeñar a las vacas. Y por cierto,
los gigantes son dueños de las vacas. Es decir, esta tierra de leche y miel no es el cielo. Y este es un error que muchos cristianos cometen. Comienzan a actuar como si esto fuera el cielo. No, esto no es el cielo. Ahora mismo estamos en Florida. Y habrá alguien que le llame un paraíso tropical, pero quiero decirte, los mosquitos siguen picando. Y todavía existe y se mantiene la maldición que se ha puesto sobre la tierra. Esto no es el cielo. Puede que tengas un carrazo del año y alguien te lo robe y ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque no es un mundo perfecto. No es un mundo perfecto. No hemos llegado. Así que hay hambre en la tierra. Y nos da una ilustración que nos va a ayudar. Comienza con esta palabra, Belén. Belén. La palabra Belén significa la casa de pan. La casa de pan. Y luego habla de Efrata. Belén de Efrata. Efrata significa el lugar de la fructificación. ¡Oh, qué palabras tan bellas! Y luego tenemos a Elimelec. Elimelec, su nombre significa mi Dios es rey. Escúchame con atención. Es muy fácil para nosotros andar por ahí gritando Jesús es el Señor y luego hacer lo que se nos antoje. Y Jesús no es tu Señor si estás viviendo así. No estás sometido a su voluntad, estás haciendo lo que tú crees correcto. Ese es Elimelec. Su nombre significa mi Dios es rey, pero cuando llegan los problemas, Él toma el control. Él toma la decisión y decide intentar escapar con dirección a Moab. Moab literalmente representa un lugar de quietud. Es un lugar a donde puedo escapar de mis problemas, puedo huir de la hambruna y puedo llevarme a mi familia para allá. Y no planeaba quedarse mucho tiempo. Algunas versiones utilizan la palabra emigrar y aquí denotan que es solo por un tiempo. Él no planeaba quedarse para siempre, solo planeaba quedarse una temporada hasta que la hambruna pasara, buscaba una salida fácil. Y ahora entendemos por qué le he llamado el cristiano humanista. ¿Y qué está pasando aquí? El autor está dándonos una descripción gráfica con las palabras. No hay nada de pan en la casa de pan. Oh. Una de las cosas que más me rompen el corazón cuando he viajado es ver iglesias muertas. ¡Qué gran miseria! ¿Cómo podemos llamarnos el cuerpo de Cristo y estar muertos? Pero, ¿alguna vez has estado en una iglesia muerta? Yo sí. Y no debería ser así. Y es lo mismo en el libro de Ruth. No hay pan en la casa del pan. Está pintando una ilustración con las palabras para que nadie se pierda del mensaje. El lugar de la fructificación está infértil. No quiero pasar mucho tiempo en esto, pero me rompe el corazón ver iglesias en las que nadie está siendo ganado para Jesús. Nadie está siendo sanado por el poder del Señor. Nadie. Esa no es la voluntad de Dios. Estamos haciendo algo mal, nos estamos perdiendo de algo cuando esto ocurre, que el lugar de la fructificación se vuelve un lugar estéril. ¿Y qué es lo que hace Elimelec? Elimelec toma la decisión de, en vez de buscar a Dios, y no encontrarás ninguna referencia a él orando, ninguna. En vez de buscar a Dios, él decide intentar escapar de sus problemas, intenta huir lejos de sus problemas e irse a un lugar de quietud, donde todo sea más fácil. No me canso de decirlo, intentar escapar de sus problemas, y eso siempre es un error. Es imposible. No puedes escapar de los problemas, necesitas encontrar una solución para estos problemas. Y de lo segundo de lo que quiero hablar es lo que llamo la seducción de Moab. Como he dicho, representa un lugar de quietud o una tierra que no tiene problemas. Vamos a irnos para allá y todo será fantástico, todo será genial, no habrá problemas. Ya me lo imagino intentando convencer a Noemí, convencer a sus 2 muchachos de irse para allá. Nos va a ir muy bien, ya verán, no va a ser por mucho tiempo. Pero luego descubrimos que
Las promesas del mundo siempre terminan siendo mentiras. No fue un lugar fácil para ellos y terminó convirtiéndose en el problema más difícil para ellos. Primero muere Elimelec y luego mueren sus 2 hijos. Verás, si Elimelec hubiera podido ver el final de todo este viaje, seguro que nunca hubiera dejado Belén. Y así veo a personas hoy. Si tan solo pudieran ver las consecuencias de sus decisiones, de estas decisiones egoístas, tomando decisiones pecaminosas, porque todo pecado se basa en el egoísmo. Y si pudieran ver el resultado final, nunca hubieran seguido ese camino, nunca habrían tomado esa decisión. Pero no miran más allá, solo miran a lo que les parece correcto aquí, en el ahora. Solo Dios, en su sabiduría, puede decirnos qué es lo que va a pasar. Pero si Elimelec hubiera sabido que Moab terminaría siendo un cementerio, que sería su tumba, y la historia completa de Elimelec termina en Moab, con 3 sepulcros, el suyo y el de sus 2 hijos. Ellos murieron en una tierra extraña. En la mente israelita eso era lo peor que podría pasar, porque ellos creen en ciclos y creen que donde todo comenzó también debe terminar. Quieren ser sepultados con sus padres. Elimelec no fue sepultado con sus padres. Elimelec fue sepultado en una tierra extraña como un extranjero, en Moab. Y el salmista habla de esto en el Salmo 42. Él usa esta frase: ¿por qué te abates, oh alma mía? Ese es un término de pastor. Y a lo que esta palabra, abatir, se refiere es a una oveja que se tiende en el suelo y no puede levantarse otra vez. Este es un término pastoril, y hay razones por las que esto ocurre. Pero esto es muy común y por eso todas las ovejas necesitan de un buen pastor, alguien que las cuide, porque a veces nos abatimos. Recuerde, esto se refiere a la oveja que se tira en el suelo y que no puede volver a ponerse de pie. Y antes de ponernos a criticar a la oveja, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has desanimado? ¿Alguna vez te has desanimado por algo? Por supuesto que sí, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a todos. Nos toca vivir tiempos de desánimo y es ahí cuando necesitamos a un buen pastor que nos levante y ayude a seguir, que nos ayude a reenfocarnos en las cosas buenas y que nos ayude a quitar los ojos de las cosas malas. Pero si el pastor no halla con rapidez a las ovejas que están abatidas, entonces morirán en esa condición. El sol sale, todo se calienta, se deshidratan y pronto morirán por estar en esta condición tan deplorable. Cada vez que yo me pongo a pensar en este versículo, Salmo 42, recuerdo mi primer viaje a Rusia. Yo fui a predicar a una iglesia bautista en una ciudad y me habían dado 15 minutos para hablar y estoy hablando con un intérprete, entonces me pusieron en una situación un poco incómoda porque tienes que hablar muy rápido y no puedes desperdiciar nada de tiempo. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Nunca había visto algo así en mi vida. No podían dejar de llorar. Unos empezaron a llorar e hicieron llorar a otros y de repente todos lloraban y esta pequeña iglesia estaba llena de personas. No había un solo lugar para sentarse. Estaba lleno. No cabía una persona más y por fin llegaron los 15 minutos y yo dije, quisiera terminar mi participación con una oración. Entonces comienzo a orar y no se arrodillaron, sino que cayeron sobre sus rostros en el suelo. Y todos estaban llorando. Yo nunca había visto personas que lloraran así. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. No tenían esperanza. Y los llevé a concentrarse en Dios. Dios es nuestra esperanza. No es el gobierno. El gobierno no es nuestra esperanza. La gente no es nuestra esperanza. Me doy a entender, solo hay uno que es digno de tu corazón y de tu esperanza. Y ese es Dios.
y todo lo que desvíe tu atención de él es un error. Ahora, el tercer punto que quisiera abordar es lo que yo llamo la maldad del humanismo. La maldad del humanismo. Como ya dijimos, el comportamiento de Elimelech es el de un cristiano humanista. Y eso es tan contradictorio, eso no existe, pero esta es la manera en que él se está comportando. Mi Dios es rey, pero cuando hay problemas se va a Moab a ver si puede escapar de ellos. Es decir, dices una cosa, pero haces otra. Y este es Elimelech, actuando como un humanista cristiano o un cristiano humanista. Y si intentas definir lo que es un cristiano humanista, esto es. El cristiano humanista intenta dividir al mundo entre lo que es secular y lo que es espiritual. Por tanto, intenta vivir en dos mundos diferentes. Es decir, y vive de una manera en la iglesia el domingo y vive de una manera diferente en los negocios el lunes. Y si me doy a entender, intenta dividir lo que es secular y lo que es espiritual. Grave error, amigo. La Biblia nos enseña que necesitamos aprender a vivir nuestra fe todos los días. Poco importa si es sábado, o si es domingo, o si es lunes, todos los días debo decir la verdad. Siempre debo hacer lo correcto. Siempre debo hacerlo. Y si hay algo que no deberíamos estar haciendo el domingo, tampoco deberíamos hacerlo el lunes. Intenta dividir su mundo aquí y decir, mi Dios es rey, pero está actuando como si él mismo tuviera que resolver el problema. Otra cosa que haría el cristiano humanista. El cristiano humanista busca autoridad que sea humana para probar que la Biblia es verdad. Siempre están buscando estas cosas. Recuerdo que una vez un cristiano me dijo una vez, creo que ya encontraron el arca de Noé en Ararat. ¿No sería grandioso que, de demostrarse que esta es el arca de Noé verdadera, demostraría que la Biblia es verdadera? A ver, espérame. ¿Quién nos ha puesto en la posición para demostrar que Dios es real? No puedes hacer eso. Nuestra vida se encuentra basada en la fe. Fe en Dios. Lo que el humanista cristiano quiere es que la ciencia demuestre la Biblia. Y quiero decirte, Dios no necesita que nadie lo demuestre. Conversaba con un joven iraní alguna vez, y este joven me decía, yo no estoy seguro de que exista un Dios. Y le dije, bueno, dime más al respecto. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Adán y Eva. No puedes demostrar que ellos existieron en verdad. Y le dije, eso es verdad, y no voy a intentar hacerlo. Pero tú no puedes demostrar que no existieron. Ambas declaraciones son un sistema de creencias. Son un sistema. No puedes demostrar, pero yo le dije, la prueba está de mi lado. Porque aquí estamos. ¿De dónde hemos venido? Tuvimos que haber venido de algún lado y comenzar en algún punto. Y la prueba de hecho está de mi lado, que en el tuyo, que dice, no hay nada que demuestre este comienzo. Entonces, lo que digo es que son un sistema de creencias. Y entonces tenemos a los agnósticos y a los ateos, que se hacen llamar científicos, intentando demostrar que la Biblia no es verdad. Y no se puede, es un sistema de creencias. Ellos simplemente no creen en Dios, es un sistema de creencias negativo. Y yo he vivido lo suficiente como para, en retrospectiva, encontrarme con personas que sí creen en Dios y con otras que no creen en Dios. Y su forma de vivir es radicalmente distinta. Su modo de vivir. Yo, al ver a alguien que no cree en Dios, alguien que intenta dejar a Dios fuera de su vida, pero qué personas tan miserables llegan a ser. Y luego veo gente que sí tiene fe en Dios, la paz que hay en su corazón, la armonía que existe en su familia, el amor que reina en sus hogares. Es mucho mejor servir a Dios y creerle a Dios y seguirle
Me doy a entender, este es un sistema de creencias. Sin embargo, una cosa es hablar sobre ello y otra cosa es hacerlo. Elimelec está cometiendo un grave error, porque está actuando como si Dios no existiera. Y cuando llegan los problemas, yo tengo que tomar el control, yo tengo que encargarme. No, ese es un gran error. Eso es actuar como un cristiano humanista. Intentar hacer de la ciencia la autoridad de nuestra vida es un error. Yo he vivido lo suficiente para recordar varias cosas. Puedo recordar cuando se les ocurrió lo que antes llamábamos margarina, una marca muy popular aquí en este país cuando yo era un niño, y le llamaban la comida milagrosa, mucho mejor que la mantequilla, y recuerdo escucharlo una y otra vez. Y ahora, 40 o 50 años después, los que hayan sido, la ciencia dice, la margarina en realidad no es tan buena como la mantequilla es mucho mejor para el cuerpo que la margarina. Y puedo contarte una y mil historias como esa. La ciencia y los doctores y todas estas personas tan inteligentes salen primero con una cosa y nos dicen qué debemos hacer y después salen con que no, eso fue un error, no debimos hacerlo. Y esto solo toma unos cuantos años para hacerse. Y tenemos la palabra de Dios que nos fue dada desde hace miles de años. Es mucho mejor servir a Dios. La Biblia no tiene necesidad de nuestro apoyo humano para comprobar que sea verdad. Dios es Dios y seguirá siendo Dios, creas en Él o no. Él seguirá cambiando y redimiendo las vidas de las personas. Aun cuando existe Elimelec que, pues, toma las decisiones incorrectas y hace las cosas incorrectas y todo desenvuelve en su muerte. Pero cuando Noemí creyó y regresó a Belén, las cosas comenzaron a cambiar, para bien, otra vez. Y lo que el humanista cristiano cree es que él confía en lo que llamamos la sociedad colectiva, lo que llamamos socialismo. Hoy en día la palabra comunismo no es popular. Cuando yo era joven sí que era popular, porque eso era lo que promovían. Pero ahora es una mala palabra y la han reemplazado con socialismo. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo puede reducirse a nada más que el gobierno pretendiendo ser Dios. Vamos a suplir todas tus necesidades. Vamos a proveerte de toda ayuda médica. Vamos a darte educación gratuita. Y todo esto suena como promesas grandiosas. Pero lo que no te dicen es, ¿quién va a pagar por todo esto? ¿Quién va a pagar? Yo recuerdo muy bien esos primeros días que fui a Rusia. Nunca había estado en una sociedad tan totalitaria como la sociedad rusa. Y hablaban de empleo del 100%. No tenemos un solo desempleado. Y miraba por todos lados y decía, sí, eso es lo que puedo ver. Digo, no hay ningún papel en los sanitarios. Vas a un baño público y no hay papel. ¿Por qué? Porque la gente se lo robaba. ¿Y qué hacen? Le dan a una señora un trabajo. ¿Y cuál es este trabajo? Cortar un pedazo de papel que se te entrega a la entrada del baño. Y bueno, este no es un trabajo tan dignificante a primera vista, así que le dan otro empleo a otra señora. Porque es un trabajo bastante banal el cortar un pedazo de papel y entregárselo a alguien que va al baño, así que le dan otro trabajo a otra señora para que la primera señora se sienta bien consigo misma. El trabajo de esta segunda señora es leerle poesía a la primera señora que está cortando el pedazo de papel para que se sienta mejor consigo misma. Y luego dicen, tenemos un empleo del 100%. Ah, sí, ya veo cómo funciona todo esto. Verás, no hay gobierno lo suficientemente grande como para suplir todas tus necesidades. No hay gobierno que pueda hacerlo. Ese es el gobierno jugando a ser Dios. Y Elimelec está actuando como si tener mucha gente siguiéndote y mucha gente apoyándote y muchos sindicatos y cosas así. No. Estás jugando a ser Dios. Y ese es un error. La Biblia nos enseña que es mejor poner tu esperanza y confianza en Dios. Ya les conté la historia de cómo en este servicio la gente estaba llorando,
tan profundamente dejaban sus lágrimas en el suelo, y se pusieron de pie después de un rato. Y me di cuenta, este gobierno les ha quitado la esperanza en Dios. Así que pon tu confianza en Dios. No permitas que el mundo controle tu pensamiento. Ese es un error. Y es el error que comete Elimelec. Ahora quiero concluir con esto. La verdad eterna. La verdad eterna. Lo que Elimelec tuvo que haber hecho en lugar de estar escapando de sus problemas era haber orado. Y no se registra que lo haya hecho. Debió haber puesto su fe en Dios, haber confiado en que Dios lo iba a ayudarlo a salir del problema. Es lo que debemos hacer. Como cristianos, somos llamados creyentes. Y si en verdad somos creyentes, necesitamos practicar nuestra fe, ponerla en acción y confiar en Dios en lugar de ir corriendo hacia el mundo por ayuda. Esa no es la respuesta. Esa no es la solución. El mundo no tiene la respuesta para nuestro problema. De hecho, y como ya hemos señalado, muchas de las cosas que nos dicen son mentiras. Mentiras. Así que no te veas afectado por esto. No permitas que eso controle tu pensamiento y comiences a pensar, sería mejor si estuviera allá. No. Estarías en el mismo problema allá en el mundo. Es un error creer que podemos escapar de nuestros problemas. Lo que necesitamos hacer es aprender a edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Toma su palabra y toma lo que ésta dice y actúa conforme a ella. Cree en ella. Y yo lo he visto en mi propia familia. Lo he visto en la familia de mi esposa. Y esto lo he hablado con ella muchas veces y le digo, ¿te das cuenta de que la diferencia entre tú y yo y algunos de nuestros hermanos que se han casado y divorciado y vuelto a casar tantas veces, ¿te das cuenta de que no somos más listos que ellos? Tenemos el mismo ADN. Hasta fuimos a la misma iglesia. La diferencia es que nosotros creímos en la Biblia y también, siendo jóvenes, decidimos que íbamos a vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Y eso ha marcado la diferencia en el mundo. Así que solamente yendo a la palabra de Dios podremos encontrar las respuestas correctas a nuestras preguntas. Pero si vamos al mundo, van a mentirnos, nos van a engañar, nos van a dar la información incorrecta. Así que necesitamos rechazar las mentiras que nos da este mundo y creer en la palabra de Dios. Y si lo hacemos, si ponemos nuestra fe, confianza y nuestra esperanza en la palabra de Dios, va a marcar la diferencia. Y algún día estaremos frente a Dios y no seremos avergonzados. Un día vamos a llegar al cielo. Esta vida no es el cielo, siempre va a existir algún problema. Este mundo no es un mundo perfecto. Tendremos que lidiar con problemas, va a haber alguna hambruna alguna vez. Pero la respuesta, la solución no está en escapar, no. La respuesta es encontrar la solución al problema. Y a medida que estudiemos estas lecciones veremos que no a todo el mundo allá en Belén le iba tan mal. Boaz era próspero, aún durante la hambruna. Y es lo que he descubierto. He descubierto que si vives tu vida correctamente, de acuerdo a la Escritura, serás bendecido gracias a esto. Y el resultado final será muy bueno. Pero si eres un cristiano humanista, que va a la iglesia pero vive como el mundo, estarás en conflicto constante. Con razón el hombre era miserable. Con razón trató de escapar de los problemas. Lo que debió haber hecho fue construir un altar y buscar a Dios para encontrar la solución a su problema, en lugar de intentar escapar y actuar como un humanista cristiano. Así que Dios nos ayude en nuestro viaje cristiano, aprender a poner nuestra fe y confianza en la palabra de Dios y no en las mentiras del mundo.